Comisión de Historia. Buenos días a todos. Gracias por la acogida que han dado a esta convocatoria que hicimos desde la Comisión de Historia de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, la cual enmarcamos en el convenio que actualmente tiene la Academia con la Universidad Católica Andrés Bello. Y en ese sentido hemos propuesto pues, hacer nuestras conferencias en el marco de las actividades que se desarrollan conjuntamente con la UCAP, ¿no? Y agradecemos a la UCAP también todo el apoyo que nos ha dado para la difusión en las plataformas de esta invitación, ¿no? Estamos iniciando este ciclo con una conferencia del profesor arquitecto Orlando Marín, quien está también incorporándose como secretario adjunto de la Comisión de Historia de la Academia, ¿no? Aunque seguramente Orlando es archiconocido para buena parte de la audiencia, no está de más, como corresponde, que hagamos una pequeña presentación de su extenso currículum, que no voy a leer completo por razones de tiempo, pero que conviene pues resaltar que Orlando es arquitecto, egresado en 1997 de la Universidad Simón Bolívar, y es magíster en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en 2006 de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente es candidato a doctor en arquitectura, y precisamente lo que nos va a presentar hoy Orlando es, digamos, buena parte de su, o digamos, es una sinopsis de su tesis doctoral, la cual desarrolla bajo la supervisión del profesor doctor Lorenzo González Casa, quien también nos acompaña en la audiencia y también nos acompaña en la Comisión de Historia de la Academia de la Ingeniería y del Hábitat, ¿no? Orlando es profesor agregado del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad Simón Bolívar, donde se ha desempeñado como jefe de la sección de Teoría e Historia de la Arquitectura entre 2003 y 2018, y como director del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la misma Universidad Simón Bolívar entre 2015 y 2018. Ha sido profesor invitado en cursos de pregrado, en la carrera de arquitectura y posgrado, en la maestría de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, la maestría de Diseño Urbano y en la maestría en Historia en la Universidad Central de Venezuela, así como en la misma Universidad Católica Andrés Bello, que hoy nos acoge, y ha sido tutor de trabajos finales de pregrado y posgrado, ¿no? Bueno, cuenta con varias publicaciones que ustedes seguramente conocen, ha participado en numerosos eventos, no me voy a extender en eso por razones de tiempo. Ha trabajado también algunas de sus publicaciones en teoría e historia de la arquitectura y del urbanismo y en la conservación del patrimonio cultural. Orlando también ha obtenido diferentes menciones en premios locales. Y bueno, creo que por razones de tiempo, insisto, vamos a cederle la palabra a Orlando, no sin antes advertir que Orlando tuvo bien colocarme aquí como moderador de esta conferencia, pero yo le pediría al mismo profesor Lorenzo González, que es su tutor, que se sienta pues en libertad también de acompañar la presentación con algunos comentarios al final y moderar la discusión si así lo considera. Bueno, gracias Orlando por tu tiempo y por toda la logística, también la preparación, así como el equipo de la UCAP. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, como mencionó él, este trabajo es una tesis doctoral que todavía está en proceso, está a punto de culminarse para ser entregada. Y bueno, es como una manera de intercambiar impresiones también para ver qué les parece a los especialistas que están en esta reunión, ¿no? Sobre la estructura y algunas conclusiones preliminares que hay por ahí, ¿sí? Bueno, entonces se llama Estudios de Arquitectura en Venezuela, Formación Histórica y Modelos Disciplinares, siglos XVIII-XX, y básicamente es un trabajo de historia de la arquitectura, pero que se focaliza en el tema de los estudios de arquitectura, que considero que es uno de los aspectos fundamentales para definir una disciplina, en nuestro caso el de la arquitectura.
ver cómo si se mueve esto. Ajá. Bueno, mire, yo quiero decirles, ¿no?, que este trabajo primero partió de un tema que yo quería trabajar, que era el de la arquitectura academicista en Venezuela. Y un poco trabajando ese periodo que me parece que ha sido muy poco estudiado y no hay publicaciones casi sobre eso, sobre ese tema del academicismo en Venezuela. Me encontré con una publicación que se llamaba Art Tradition in French Architecture, que fue escrito por un profesor norteamericano, un arquitecto norteamericano que había estudiado arquitectura en Bellas Artes en París. Y él, cuando hizo su libro, su trabajo sobre la tradición de la arquitectura francesa, de tipo Bellas Artes, él decía que ella se enmarcaba en la tradición que él llamaba bozartiana o academicista. Y él mencionaba en la introducción que él consideraba que habían como 4 tendencias o 4 tradiciones que él llama, o modelos, donde se ha escrito la arquitectura como disciplina y en la que también la enseñanza se ve reflejada porque ella de alguna manera es la que trata de perpetuar ese modelo. Y entonces él decía que las 4 tradiciones artísticas eran esta: la artesanal, la primera, que era como la más antigua, la que tenía más tradición. Luego venía una que él llamaba academicista, que yo le pongo artística, que es la que correspondía. Ahorita vamos a hablar un poco sobre cada una de esas tradiciones, a la cual le siguió luego una politécnica, y finalmente una que yo llamo profesional, aunque él le da otro nombre. Ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Entonces, bueno, cuando vi que él hablaba de esas 4 tradiciones sin profundizar y sin explicar mucho, por él enmarcar simplemente la tradición francesa brosartiana, me llamó mucho la atención porque en Venezuela de alguna manera se ven las 4 tradiciones. Vamos para cambiar aquí. Pero bueno, primero vamos a hablar un poquito de cuáles son, qué caracteriza cada una de esas 4 tradiciones en la arquitectura, ¿no? La primera es la artesanal, que es la que se dio prácticamente desde los orígenes de las civilizaciones, pasando por la antigüedad clásica greco-romana, y terminó más o menos, tuvo hegemonía durante la Edad Media, hasta el final de la Edad Media. En este caso, esa tradición artesanal forma parte de una actividad técnico-constructiva, y la que se caracteriza sobre todo por la ejecución de la obra, ¿no? Es en obra que se manifiesta. Y por supuesto, los artífices de estas obras son básicamente unos artesanos, que podemos llamar el maestro de obra, arquitecto, ¿sí? El maestro de obra, entonces, dentro de toda una jerarquía, digamos, gremial, el maestro de obra era el que estaba en la cúspide. Había también los oficiales y los aprendices. El maestro de obra era el que estaba en la cúspide de esa clasificación, esa organización gremial y del aprendizaje. Y de alguna manera podemos decir que él es el que tenía la competencia, por ejemplo, en el diseño, lo que llamamos ahorita diseño. No podemos decir que sería ese concepto en la actualidad, pero sí era el que definía la forma de las obras, ¿no? Bueno, el aprendizaje de ese personaje, el maestro de obra, arquitecto, se daba por ensayo y error, sobre todo. Y era el resultado como una tradición de una práctica. Y ese aprendizaje se daba sobre todo en el taller. Luego, con el tiempo, vamos a ver que eso cambia un poco. Luego esa enseñanza no solo es el taller, sino en los que se llaman escuelas de arte y oficio. Y en todo caso, el aprendizaje se da es al pie de la obra, o sea, durante la construcción. La imagen que vemos en la mano izquierda es una iluminación de un manuscrito que se llama La construcción de una iglesia y es del siglo XV. Y ustedes ven que las principales obras que hacían estos maestros de obra, que también eran arquitectos, se llamaban arquitectos, por lo menos en la Edad Media eran las catedrales, eran grandes edificaciones, se puede decir que eran monumentales para las sociedades en donde se producía, ¿no? Y en este caso hablamos de Europa. Bueno, miren, la segunda tradición que cronológicamente aparece es la artística. Y esa se va a dar en Europa, pero particularmente en Italia, a partir del Renacimiento italiano. Y se puede decir que va a perdurar esa tradición que vamos a denominar artística, aunque el autor que mencioné ahorita, él la llama academicista, ¿no? Esta dura hasta bien entrado el siglo XX. Se define y se difunde esa teoría artística, se difunde esta manera de trabajar artísticamente, se define a partir de teorías artísticas, que es lo que probablemente diferencia al artesano del artista que va a aparecer en el Renacimiento. De una teoría artística que se basa sobre todo en los testimonios de la antigüedad clásica, sobre todo la romana, ¿no? Aunque finalmente termina siendo una tradición greco-romana la que se va a tomar como referencia, y esta se va a difundir a través de textos, como la tratadística, fundamentalmente. Y podemos decir que lo que va a aparecer aquí es la tradición entonces del arquitecto artista. Él va a compartir una preeminencia social, ya no va a ser un artesano que se va a ver como situado en la base de la sociedad, sino que él va a subir un peldaño al transformarse en un artista, compartiendo ese rol tanto con pintores, como con escultores, como con músicos.
Y bueno, junto con esta tradición se va a consolidar un nuevo tipo de centro de enseñanza que va a ser la Academia de Bellas Artes. En la imagen que tienen a la izquierda puse la foto del edificio que va a ser como el más representativo de la tradición, como el centro académico más importante de esa tradición, que es la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes de París, que se convierte como a finales del siglo XVII, sobre todo en el XVIII, como en el principal modelo de escuela de Bellas Artes, donde está incluso incluida los cursos de arquitectura. Y bueno, puse también una imagen de uno de los métodos que ellos tenían para promover y para aprender, que son los concursos. El estudiante que estudiaba arquitectura, en general cualquiera de las carreras que se daban en de esa escuela, la manera de promocionarse y de llegar hasta el final de los estudios era participar en concursos y obtener premios que se organizaban en la propia academia, en la propia escuela. Y la imagen que ven ahí es un concurso uno de los tantos concursos que se promovían ahí, donde los estudiantes tenían que poner su proyecto, digámoslo así. Ahora sí podemos hablar de proyecto, sus dibujos, en una carrucha que iba pasando por varios sitios de la ciudad y que finalmente se recogían y quedaban en la escuela para ser admitidos dentro del concurso, ¿no? El tercer modelo parte de la ilustración, digamos que a partir del siglo XVIII, y se puede decir que está influido por el racionalismo de la ilustración, el racionalismo ilustrado, y también se va a prolongar durante mucho tiempo hasta bien entrado el siglo XX. En este caso, más que definir las formas del edificio a partir de proporciones o ideas estéticas, ahora el edificio o la obra en general es resultado de una optimización del cálculo físico-matemático, o sea, de aplicar fórmulas y de buscar la eficiencia, ¿no? Sobre todo a partir de la propiedad de los materiales. En este momento surge lo que podemos llamar el ingeniero arquitecto, ¿no? Que es una persona que sobre todo tiene mucho interés en la parte de la técnica, más que en la parte estética. Y en este caso las ideas se transmiten a través de las academias de matemáticas, las escuelas politécnicas y las escuelas de ingeniería. Y bueno, también en Francia se consolida como la escuela modelo de esta tradición, que es la Escuela Politécnica de París, cuya fachada ven ustedes ahí arriba, que era una escuela auspiciada por el Estado, al igual que la Escuela de Bellas Artes que habíamos visto antes, el Estado francés, sí, las instituciones políticas francesas. Y bueno, en el dibujo que vemos abajo es justamente uno de los métodos que se empiezan a aplicar aquí, es el de Durán, a principios del siglo XIX, donde el diseño es el resultado de aplicar cuadrículas, formas ordenadoras, en donde entonces no es tanto digamos que la estética, sino como la practicidad y el orden de las cosas, ¿no? Como se presentan la forma del edificio. Y toda esta forma es resultado incluso de la técnica, la acumulación, digamos, más bien la combinación de formas que son resultados de técnica. Cúpulas, muros, columnas, bóvedas que se van a combinar. Y de hecho, esto es una teoría que llaman algunos combinatorias, la que se va a producir aquí por Durán, que va a ser un arquitecto formado en Bellas Artes, pero que va a dar clases en la Escuela Politécnica de París, clases a ingenieros, que a partir de este momento los ingenieros también que es una carrera emergente en ese momento, también tienen la posibilidad de diseñar proyectos arquitectónicos, ¿no? Sobre todo de edificios que son de servicio, complementarios, usos funcionales más que monumentales. Bueno, y finalmente está la cuarta tradición, que el autor que mencioné anteriormente, que era Egbert, él dice que es una tradición que él llama sociológica y de ciencias sociales. Yo la voy a llamar, para fines del proyecto de mi tesis, profesional. Es cuando realmente la arquitectura se convierte en una disciplina autónoma y especializada, y que se da es como una carrera de nivel superior, que se ve en escuelas y facultades universitarias. En este caso, esta tradición es producto de la revolución industrial, la masificación y la aparición de la metrópoli contemporánea, que se da sobre todo a partir del siglo XIX, como la gran explosión, ¿no? De eso va a definir esa nueva disciplina profesional que se va a reinventar, prácticamente va a haber una reinvención de la carrera. Sobre todo la veo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, yo creo que va a estar muy influenciado, digamos que se va a empezar a definir esa carrera cuando aparece la Bauhaus, que es una escuela de diseño, más bien, que se da en Alemania, pero que con el nazismo y bueno, el tema de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los grandes maestros de esa escuela van a emigrar a Estados Unidos, y yo creo que ahí es donde se va a definir esa disciplina como se va a conocer en la actualidad. Y por eso puse las imágenes aquí donde aparece Mies van der Rohe y Walter Gropius dando clases en escuelas de arquitectura norteamericanas que están insertas dentro de universidades, y que van a otorgar, a diferencia de las otras tradiciones que vimos antes, ellos van a otorgar un título de arquitecto, que va a tener tiene una categoría profesional. O
¿sí? Entonces aquí es cuando surge realmente el arquitecto como una especialidad profesional. Y bueno, como les mencioné, son escuelas y facultades universitarias del nivel universitario donde vamos a ver que se va a dar a la carrera, ¿sí? Y de alguna manera ese es el estado de la tradición en la que estamos en la actualidad. Bueno, miren, yo tomé esos 4 modelos para organizar la situación en Venezuela. Hay algunos antecedentes, otros trabajos que han tratado de meterse en este tema de la enseñanza, la educación en arquitectura en Venezuela. Y yo tengo como base, creo que el principal trabajo que existe en la actualidad es el de Ciro Caraballo, que lamentablemente es un artículo que salió en una revista del Boletín del CIE, se llama del académico retórico o el profesional pragmático, crisis recurrente en la educación venezolana, la ingeniería y la arquitectura. Ese artículo fue publicado por el profesor Ciro Caraballo, que era un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Central, de la FAU. Fue publicado en el año 86. Y creo que ese fue el primero que trató de hacer un panorama de cómo fueron esos modelos, aunque él básicamente se centró en 2, que es el que podemos llamar el politécnico y el profesional, sin llamarlo como tal. Él como que deja en claro que hay como una gran mezcla de todas estas tradiciones, ¿no? Aunque finalmente él la llama crisis, una crisis recurrente, ¿no? Y bueno, yo creo que justamente una de las cosas que yo quisiera como aportar es que más que una crisis, yo creo que hubo una sucesión de tradiciones que se superpusieron. En el caso venezolano, y fue como fue muy rápido, fue prácticamente en el siglo XIX, cuando las 4 tradiciones se superpusieron y estuvieron como forcejeando entre ellas para ver cuál era la que iba finalmente a ser la hegemónica, ¿no? O la que iba a dominar. Bueno, lo cierto es que también hay otro trabajo del profesor Juan José Martín Frechilla. Ese fue el de Caraballo, es el que hizo como que la cobertura de todos los periodos, o gran parte de los periodos, sobre todo el siglo XIX y principios del siglo XX. El profesor Martín Frechilla, en un libro más reciente, se llama De vientos a tempestades, Universidad de Política a propósito de la renovación académica en la Escuela de Arquitectura, él también, a pesar de que quería focalizar su publicación en la renovación, que fue en los años 60 del siglo XX, él hace un antecedente que llega prácticamente hasta los orígenes de la universidad. Y entonces lo considero también uno de los antecedentes del trabajo porque también aportó mucha información, sobre todo de lo que sucedió en el siglo XX. Bueno, esto lo considero como los 2 trabajos que han hecho como una visión más global. Hay otros trabajos que han hecho visiones particulares sobre periodos específicos e incluso sobre especialidades o áreas específicas dentro de la carrera de arquitectura. Creo que el más anterior, el más antiguo es el del profesor Juan José Pérez Rancel, se llama Espacio, Ideas de Arquitectura, que es un trabajo de ascenso, donde él estudia sobre todo el siglo XIX y en la tradición politécnica, ¿sí? Luego le siguen algunos trabajos y publicaciones que tratan sobre áreas especiales, por ejemplo, sobre el tema de la enseñanza de la historia de la arquitectura y esa área en Venezuela. Está la profesora Beatriz Mesa, tiene un artículo que se llama La enseñanza de la historia de la arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en una publicación que se editó con razón en conmemoración de los 50 años de la fundación de la facultad. Y hay otro trabajo del profesor Lorenzo González que se llama Mnemosina y la creación, la enseñanza de la historia y la conservación en arquitectura y urbanismo, que apareció en un libro colectivo sobre las relaciones entre arquitectura y urbanismo en la Universidad Simón Bolívar, que es del 2005. Y más recientemente, también desarrollando otras áreas dentro de la formación de la arquitectura, está la profesora María Zuleni González, de la Facultad de Arquitectura de la Central, formación histórica de la geometría descriptiva en Venezuela. Y ella, a partir de esa tesis de maestría, que es de 2007, también tiene toda una línea de investigación sobre cómo se ha desarrollado la geometría descriptiva en los estudios de tanto de la ingeniería como de la arquitectura. Y digamos que este es el panorama antes de que haga yo mi trabajo, ¿no? Panorama del estado del arte, pues digámoslo así. Por cierto, el profesor Lorenzo González es mi tutor del trabajo que en la sala de reuniones ahorita. Bueno, miren, hubo algo que también a mí me llamó mucho la atención, que fue lo que también me motivó a salirme de solamente a estudiar digamos, la tradición academicista o artística en Venezuela. Y es esta publicación, es una publicación que hizo la Oficina de las Repúblicas Americanas en el año 1898 en Washington, que es como el antecedente de la OEA, digámoslo así. Y en ella publicaba un directorio comercial y lo publicó durante mucho tiempo, tanto a finales del siglo XIX, en el entresiglo, hacia alrededor del 1900. Y en el caso de ella publicaba ahí todas las profesionales que habían en las diferentes áreas en todos los países americanos. Y en el caso venezolano aparecía aquí un bloque de arquitectos en Venezuela, que ustedes lo tienen ahí, no sé si ven, habían 2, 4, 6, 8, como 12 personas que por lo menos se autodenominaban arquitectos, y cuando uno empieza a ver a las personalidades, por lo menos la mitad de ellos eran albañiles, ¿sí? Barnola, Francia, Lameda,
poleo. Incluso Juan Bautista Sales era albañil, él era un español, Sales era un español que estuvo en Venezuela, era un catalán, que él ni siquiera era maestro de obra, él era lo que llaman aparejador, que era un supervisor de obra, digamos así. Mientras que los otros eran ingenieros civiles o militares, y había un arquitecto por aquí, Malaucena, Antonio Malaucena, que sí había estudiado arquitectura desde el enfoque de la tradición artística en Europa. Bueno, entonces digamos que este directorio profesional me hizo entender que realmente uno no podía entender la arquitectura academicista a finales del siglo XIX porque habían todavía otras tradiciones que estaban confluyendo ahí. Entonces eso me llevó a estudiar las 4 tradiciones, cómo se fueron manifestando en Venezuela, e incluso la tesis que yo sostengo es que las 4 tradiciones se superpusieron, sobre todo en el siglo XIX. Y va a ser en el siglo XX, más bien casi llegando a la mitad, cuando la tradición profesional que conocemos, que es la más reciente, se va a imponer, y es la que en la actualidad muchas veces pensamos que la arquitectura es una profesión muy joven en el país. Y realmente es que es la 4ª tradición la que recordamos, ¿sí? Después de muchos desbarajustes, que es lo que les voy a presentar ahora, ¿no? Bueno, miren, con respecto a la primera tradición, es una tradición que en Europa de alguna manera muere con la Edad Media, con el Renacimiento hacia el corte, que es la tradición artesanal. Realmente en Venezuela va a perdurar durante mucho tiempo a raíz de la conquista y la colonización del país. Ahí les estoy poniendo un poco cuál era el concepto sobre el artesano que podemos definir que es el maestro albañil. La artesanía aquí se regularizaba a partir del poder local, que era el ayuntamiento. Esa era la regularidad del ejercicio y la enseñanza de alguna manera, y el gremio, que realmente el gremio era el que controlaba el ejercicio de la profesión, digamos, del albañil, el maestro albañil en ese momento. Y bueno, el maestro albañil va a ser el que va a ostentar el nivel más alto dentro de toda esa categorización de albañiles. Ese oficio comenzó a regularizar su ejercicio a partir del siglo XVIII, porque realmente no hubo muchos maestros albañiles tampoco en Venezuela. A partir de la conquista llegaron varios españoles albañiles que ejercieron el oficio en Venezuela, eran los que básicamente construían las catedrales, las iglesias que eran las más importantes, ¿no? Las edificaciones más importantes de las ciudades que iban apareciendo en ese momento. Sin embargo, fueron muy pocos. Ahí ustedes van a ver un gráfico que es una tabla de maestros albañiles que hubo en Venezuela activos en la provincia de Venezuela entre el siglo XVI y el XVIII, que más o menos fueron 50. Y hago este cuadro a partir de una investigación que hace el profesor Carlos Duarte en un libro que se llama Aportes documentales a la historia de la arquitectura en el periodo hispánico. Él ahí hace un registro de todos los albañiles que él ha encontrado en documentos del periodo colonial. Pero yo solamente estoy registrando lo que son maestros de albañilería, los maestros, los que estaban en la cúspide, que eran los que de alguna manera definían y dirigían las obras más importantes del momento, ¿no? Esto es muy interesante porque si ustedes ven el cuadro, hasta el siglo XVIII casi todos eran españoles. A partir del siglo XVIII, a mediados, que es cuando se comienza a regularizar un poco con unas ordenanzas el ejercicio del oficio, sí comenzamos a ver personas nacidas aquí. Y sobre todo van a ser pardos. No van a ser blancos españoles los que van a ejercer el oficio, sino pardos, que era una clase social que se veía que era inferior con respecto al blanco, ¿no? Que era el que dominaba socialmente en Venezuela. Y bueno, esos son los que realmente van a tener una formación aquí. Y es la que a mí me interesaba investigar, cómo era la enseñanza o qué aprendía un maestro de albañilería en Venezuela, ¿no? Y bueno, realmente sobre eso hay muy poco información. Una de las pocas registros que he encontrado es un documento donde hay una lista que hizo un albañil, maestro albañil que se llamaba Juan Basilio Piñango. En el año 1806 él hizo una lista de los albañiles que estaban haciendo el ejercicio de la profesión, digámoslo así, del oficio. Y él menciona aquí, la lista se llama la lista de relación exacta de los alarifes que ejercen las funciones sin tener aprobación. Me interesa este listado porque ahí aparece el maestro y al lado todos los que están aprendiendo el oficio con él. O sea, eran aprendices y había oficiales que trabajaban con él. Entonces eso, aquí de alguna manera hay un panorama de cómo se aprendía, quiénes aprendían, cuántos aprendían, por lo menos cuando se hizo esta lista que fue ya comenzando en el siglo XIX, en el caso incluso de Caracas nada más. Y bueno, otra cosa interesante que este mismo personaje, para ser maestro albañil, él había propuesto, y eso lo recogían las pocas ordenanzas que se hicieron en el momento, tanto la de mediados del siglo XVIII como una que propuso el propio Piñango a principios del siglo XIX. Él presentó ante el municipio un examen para ser al maestro albañil. Sin embargo, los 2 exámenes que existen, que están también en el archivo de la Municipalidad de Caracas, si uno lee el encabezamiento, él dice que el examen es para examinarme de arquitecto.
Y entonces me parece muy interesante porque estos mismos albañiles, maestros albañiles, se consideraban arquitectos, a pesar de que el nombre oficial era maestro albañil. Sin embargo, ellos, los documentos muchas veces aparecen como albañil arquitecto, o sea que ya la palabra arquitecto, e incluso en un momento en el cual ya también en Europa el arquitecto era otra, estaba en otra tradición. Básicamente estaba en la tradición artística, ¿no? Cuando él estaba haciendo este examen. Hmm. Bueno, miren, también me interesa un poco porque en la propuesta que hace Juan Basilio Piñango para hacer ese examen, él pone aquí los temas que tiene que saber un maestro albañil. ¿Cuáles son los temas que hay que examinar, ¿no? ante la autoridad? Y él pone que arquitectura es uno de los 3 temas que tiene que saber un maestro. Además de la aritmética y la geometría. Él pone la arquitectura, y como ustedes ven, es un tema bastante largo, en el que él incluye temas de construcción, técnica constructiva, de dibujo, ¿no? Cómo trazar en papel un edificio, que ahorita podemos decir que es diseño, ¿verdad? Cuál es la precisión de la planta, qué disposiciones hay dentro del edificio, las proporciones, cómo se fortifica un templo, que probablemente tiene que ver con un tema constructivo, ¿verdad? Fortificación de salas, la elección de un sitio para construir un edificio, que eso también nos recuerda un poco la otra tradición que la artística, los manuscritos de Vitruvio hablan de eso, de la elección del sitio para colocar ciudades y edificaciones, ¿no? Cómo es la planta de un edificio, cómo son, sobre todo, esto es muy, muy importante, cómo son los órdenes de arquitectura, que era el tema central en la tradición artística que estaba en Europa en ese momento. Bueno, mira, lo cierto es que lo que uno ve aquí es que ya hay una mezcla, una superposición de 2 tradiciones. Digamos que de origen medieval, que llegó a América, a Venezuela con los españoles, pero también un poco la que se está dando en Europa en el momento, después del Renacimiento, ¿no? Y miren, esto también se los digo porque hay otros testimonios que hablan de que hay una superposición de tradiciones en este caso. Mira, aquí hay un tratado que fue publicado en España en el año 1767, que se llama El Arquitecto Práctico. Y este ejemplar fue uno que yo me encontré, que pertenece a una colección privada de uno de los ingenieros arquitectos que yo estaba estudiando y que, bueno, estuve tratando de ubicar a los descendientes, a los familiares, para ver qué recordaban de él. Y lo cierto es que este ingeniero arquitecto, que se llamaba Eduardo Filomena Castro, que era él estudiaba ingeniería civil en la central. Él coleccionaba libros de arquitectura y él de hecho estudió arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Caracas, y bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo cierto es que en su colección estaba este libro que todavía poseen los familiares, donde había un nombre tachado, y cuando uno lo ve más grande, que es lo que ven aquí arriba, realmente ahí lo que dice es Maximiano Solórzano, y ese señor que era el dueño de ese libro, de ese tratado, era un alarife, era un albañil, maestro albañil, que también era pardo. Él llegó a ser capitán de un batallón de pardos, una milicia que había en Caracas, y también llegó a ser alarife de albañilería de Caracas allá a finales del siglo XIX, que eso es de alguna manera el equivalente a lo que actualmente es la ingeniería municipal, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, él incluso incurrió dentro de toda una problemática, pues sabe que en ese momento a un mulato no se le podía tratar de don, ¿no? Ni siquiera a un blanco de orilla, eso era una prerrogativa que tenía ciertas personas en la colonia, ¿no? Bueno, él en ese momento con la famosa, había una ordenanza de las gracias al sacar, que se podían comprar el título de don, él aparentemente logró que le dieran el don, el título de don, e incluso él recibió una carta de España donde el rey de España le decía don. Y entonces él en ese momento empezó a alardear en la sociedad caraqueña que él era don Maximiano Solórzano. Y eso trajo muchos problemas en el momento. Bueno, lo cierto es que me parece muy interesante esto de quiénes eran los primeros arquitectos o albañiles que estaban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX trabajando en ese momento y que ya tenían como esa influencia, esa doble tradición. Bueno, miren, la segunda tradición que de alguna manera se superpone con la anterior es la politécnica. Y esta se da justamente cuando un estudiante venezolano que va a Europa a estudiar, que es Juan Manuel Cajigal, él estudia ingeniería militar en España y hace algunos estudios libres de ingeniería civil en París. Él regresa a Venezuela, él hace todo estudio mientras se da la Gran Independencia. Y cuando termina la Gran Independencia, él regresa a Venezuela y él es el fundador de la Escuela de Matemática de Caracas. Y bueno, justamente entonces esa tradición de ingenieros militares y civiles que van a también no solamente estudiar la técnica, sino también la arquitectura, la inicia Juan Manuel Cajigal en 1831 con la fundación de la Academia de Matemáticas. Esa tradición se va a continuar luego cuando se cierre esa institución en la Universidad Central, que es donde se van a trasladar todos estos estudios de ingeniería, en donde van a haber 1 o 2 cursos de arquitectura. Y finalmente,
bueno, van a trasladarse a otra nueva institución que se llamaba la Escuela de Ingeniería, que se creó en 1895, y justamente ahí es donde se va a crear la carrera de arquitectura como tal, una carrera particular para estudiar arquitectura se va a crear en esa Escuela de Ingeniería en el año de 1895. Y bueno, con varias transformaciones, eso va a perdurar hasta el año 41 y ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, ¿quiénes son los exponentes más importantes de esta tradición en la práctica? Bueno, van a ser estos dos señores. Olegario Meneses, que va a ser egresado de la Escuela de Matemáticas, la Academia de Matemáticas, que hizo algunas edificaciones, como usted ve, neoclásicas, casi todo va a ser el estilo convencional de esta tradición, como esta es la actual gobernación del estado Zulia, a mano izquierda, y el otro Luciano Urdaneta, que también estudia en la Academia de Matemáticas, pero él también va a complementar sus estudios en la Escuela de Puentes y Caminos de París, donde también vamos a ver que fue prácticamente una de las que inició esa tradición politécnica, ¿no? La arquitectura como una visión, una tradición politécnica. Él va a ser el diseñador del Capitolio Palacio Federal Legislativo. Bueno, sin embargo, hay otros personajes que me aparecieron, ¿no? Investigando un poco esto. Yo simplemente voy a mencionar uno que casi no he mencionado, que se llamaba Lino Revenga. Él fue uno que estudió en la Academia de Matemáticas y terminó en el año 1851. Pero este señor en particular, Revenga, él no estudió ingeniería militar. Uno de los problemas que tenía la Academia de Matemáticas es que ella nunca llegó a entregar un título de ingeniero, ni civil ni militar, a pesar de que cuando se creó la ley de formación de esta institución, aparecía esa idea, ¿no? Ahí solamente se entregaron títulos, ¿cómo se puede llamar? Militares. Los que terminaban los cursos le daban el título de teniente de ingeniero, que era un rango militar prácticamente. Lino Revenga no le interesaba ser militar y él no hizo los cursos militares, simplemente se hizo todos los cursos que eran civiles. Cuando él terminó los cursos en la academia, no recibió el título de ingeniero, ni de teniente, nada de esto, sino que él tuvo que ir a la Universidad Central y hacer como una especie de, no reválida, porque decía que el título de teniente ingeniero era equivalente al de ingeniero civil. Y ese título lo podía otorgar la Universidad Central. Entonces, utilizando esa prerrogativa legal, Lino Revenga fue a la central y pidió que le dieran su título, que en ese momento era el de licenciado en filosofía. Para la Universidad Central en ese momento el licenciado en filosofía era el equivalente a ingeniero civil. Y entonces él tuvo muchos problemas porque la universidad no se lo quería reconocer a pesar de que la ley lo decía, ¿no? Entonces él estuvo como un año casi escribiendo el Congreso, que eso estaba en la ley, y bueno, al final la universidad aceptó y le otorgó su título de licenciado en filosofía, con el cual le podía ejercer la carrera de ingeniero civil. Y luego, después de él, varios hicieron lo mismo y hicieron como una equivalencia y le dieron su título, ¿no? Lo cierto es que ustedes ven a mano derecha una publicidad que hizo Revenga, porque él además hizo algunos estudios fuera de Venezuela. Él fue a Estados Unidos a perfeccionarse en varios temas, ¿no? Pero él finalmente se promocionaba como ingeniero que hacía obras de construcciones civiles y arquitectura, hacía puentes, maquinarias, hacía incluso canales, montaba trapiches. Entonces esto era como un poco el perfil del ingeniero que se graduó en ese momento, que también hace arquitectura y que recibe una pequeña formación sobre los conceptos, sobre todo de los órdenes arquitectónicos y un poco de la distribución que debería tener algunas edificaciones civiles. Bueno, este es uno de los tantos personajes que hicieron siguieron esa tradición, ¿sí? Y bueno, la tercera tradición artística que aparece en Venezuela, la artística. No sé si ustedes ven que aquí se alteraron un poco los órdenes, porque la tradición artística en Europa fue la segunda, mientras que la tercera fue la politécnica. En el caso de Venezuela, la politécnica fue la segunda, y luego fue que apareció la artística, que esto fue en el año 1887, cuando realmente se formalizó un curso de arquitectura bajo la visión artística. Esta era la que a mí me interesaba originalmente, porque ven ustedes, ella duró el curso de arquitectura en Bellas Artes, duró 30 años. Y a mí me llamaba y todavía me llama mucho la atención que esa tradición prácticamente aquí la desconocemos. No sabemos quiénes fueron los profesores, no sabemos quiénes fueron los estudiantes, y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Un poco eso fue lo que yo quise tratar de destacar en el trabajo. Los dos profesores que tuvo esa tradición fueron Juan Hurtado Manrique, que era un arquitecto reconocido en el ejercicio profesional del momento. Él fue el arquitecto guzmancista por excelencia, hizo casi todas las grandes obras en la capital de Caracas. Y me llama también la atención sobre Juan Hurtado Manrique, que muchas veces, en casi todas sus biografías, aparece que él era un ingeniero civil graduado en la UCB. Y durante la investigación que yo hice para la tesis, me encontré que él nunca se graduó de ingeniero en la central. Él empezó él realmente lo que estudió fue
como un año en la Academia de Matemáticas que no terminó. Él no terminó ese año y al final desapareció, no aparece en los documentos. Lo que, lo que uno concluye es que él realmente se fue de Venezuela y tuvo una formación como arquitecto en Europa. Eso lo dice Savilla y lo dicen otros autores, aunque no se sabe muy claramente en qué institución o bajo quién se case, ni se sabe en qué lugar hizo esa formación como arquitecto. Lo cierto es que él regresa a Venezuela un poco antes de que comience el sexenio humancista y él se convierte en un arquitecto reconocido incluso por el Estado, que es al quien él va fundamentalmente a hacer su trabajo. Y a partir de esto yo considero que él es el primer arquitecto que no es ingeniero, sino que a él lo llaman arquitecto simplemente porque tiene una formación artística, que no sabemos todavía dónde la. Pero lo cierto es que él, como todo buen arquitecto artista, él manejaba los estilos arquitectónicos, que eso era lo que la formación promovía en las escuelas europeas, ¿no? Por ejemplo, usted ve en la fachada de la Escuela de Bellas Artes, perdón, la Universidad Central, que es lo que vemos a mano izquierda, cuando estaba en la. Orlando, disculpa que te interrumpa, pero es un recordatorio que me pediste que te hiciera porque ya llevas media hora, ¿no? Digo esto para la programación del tiempo. Sí,
A ver, creo que ya volví. Sí, Orlando, disculpa, antes de que te reinicie, ya llevas media hora, ¿oíste? Porque para que Sí, ok. lleves, ¿cuánto tiempo te queda aproximadamente? ¿Oíste, Orlando? Orlando, ¿me oyes? Orlando, Orlando, ¿me escuchas, Orlando? Orlando, disculpa. Mira, estoy sin audio.
Orlando, mira, ¿tú crees que, que no puedes tener conexión? Porque yo te veo en pantalla, pero la audiencia no te está viendo, creo. Ajá. Creo que se oye porque me lo están diciendo los invitados. Continúa si quieres, exacto. Dale. Sí, sí, ya se ve y se está escuchando, están informando. Te escucho, pero mira, en los comentarios ellos dicen que no, que te ven, algunos te ven, pero no te escuchan. Entonces estoy pensando si persiste esto para mandar un mensaje y ya cancelarlo. ¿Aló? Sí, no, dime. No sé qué hacer, ya va. Ajá, pero si consideras que no para cancelarlo. Bueno, diles que me den 5 minutos y si no la suspendemos al final, para otro día. Creo que tenía 1 hora y media, sí. Profesor, Ah, perfecto, ok. Chévere, ya va. La gente dice que no me escucha. ¿Cómo te vi por ahora? Hablan. ¿Me escuchan? profesor, ¿Me se le escuchan? escucha. Sí, 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 se le escucha. ¿Ahora sí? Sí. sí. Ah, perfecto. Orlando, Ok, ahora sí me escuchan. disculpen, aprovechamos esta interrupción para un recordatorio. Son las Sí, 11:25. Tenemos la sala solamente hasta las 12. O sea que yo diría sí. no más de 10 minutos para dejarle el derecho de palabra a los invitados, ¿no? Ok. De acuerdo, vale. Ok, bueno, por aquí veo que no me he podido meter en el chat, que sí se están escuchando ahora. Ok, ya. Entonces, bueno, voy a aprovechar para hacer, ya vamos a terminar. Al galón. Simplemente quería, para para cerrar el tema de la parte artística, bueno, que este era un personaje, tanto Hurtado Manrique como, bueno, Felipe Herrera Tobar, fueron los dos introductores, los dos doctores de este enfoque o tradición modelo la artística en Venezuela. Y sobre todo el caso de Manuel Felipe Herrera Tobar es uno de los más interesantes porque él fue el que estuvo
Profe, ¿cómo está? Lorenzo, Arturo. Iniciar audio. Lorenzo, disculpa. Aló, Lorenzo, Arturo. Mira, disculpa. Era para preguntarte si quieres hacer un comentario.
A ver si tengo audio. Disculpen la interrupción que por supuesto escapa de nuestro control. Son gajes del oficio, sobre todo en la era covídica y en las Sí, condiciones de sí. internet tan ¿Me precarias que escuchan? tenemos. Sí, Yo le he pedido al profesor Lorenzo González Casas, como dije al ajá, comienzo, quien es el director de la tesis de Orlando, para que hiciera unos comentarios de cierre, si es que Orlando no se nos puede reincorporar. Pero bueno, pareciera que está reapareciendo Orlando. Si no sí, sí. reapareciera, ¿Me ya escuchan? le dije a Lorenzo para que por favor nos hiciera unos comentarios de cierre y bueno, obviamente podríamos hacer Ok, unas intervenciones de ustedes, los invitados. A ver, Orlando, probemos. sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Sí. sí. Ok, porque el problema es que aquí el internet de mi casa se va, a esta hora se pone muy complicado y se va cada rato. Ese es el problema, ¿vale? No sé si quieren que culmine con las láminas rápidamente. Rápida, al galope, al galope. Al galope, ok. Ok, Ajá. a ver, aquí está. Bueno, miren, y disculpen este problema técnico. Escapa de nuestro control. Ujú. Sí. Bueno, mira, el galope, el principal representante de esta tendencia como egresado de la academia es Alejandro Chatein. Y yo quiero también recordar una cosa muy interesante, ¿no? Que una de las características de la Academia de Bellas Artes, de los cursos de arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Caracas, es que todos los estudiantes, prácticamente todos eran ingenieros, que estaban estudiando ingeniería o habían terminado ya la carrera y complementaban su formación, que era básicamente técnica y que ya tenía algún componente de arquitectura, lo complementaban en la academia. Alejandro Chatein fue uno de los más, creo que fue el más resaltante representante de esta institución y de esta tradición, que después de graduarse de ingeniero, estudió cursando los últimos cursos, estuvo bajo la égida de Juan Hurtado Manrique, que fue su profesor. Digamos que un fruto de esta tradición que se formó en ese momento, a finales del siglo XIX en Venezuela, fue la constitución de la Sociedad de Arquitectura y Construcción de Venezuela, que se puede decir que es un antecedente directo del actual Colegio de Arquitectos, pero que sin embargo no tuvo mucha trayectoria, ya hasta duró como 3 o 4 años en actividad y luego no hay más registros sobre su funcionamiento, ¿no? Ella lo que quería era promover los estudios de arquitectura y de la construcción en Venezuela. La localización en Venezuela, digamos que es la que se mantiene en la actualidad, es la profesional, o donde hay una especialidad de esa carrera como especialización, y esa se da en la Escuela de Ingeniería en Caracas. Fue creada la carrera, esta institución que se llama la Escuela de Ingeniería en el año 1995, y junto con ella se creó la carrera de arquitectura. Al igual que otras disciplinas, ¿no? Incluso hubo unas disciplinas de la ingeniería agronómica, la ingeniería militar y la ingeniería civil, eran disciplinas que se crearon o se diversificaron en ese momento, aunque con muy pocos resultados, ¿no? Prácticamente todas las especializaciones desaparecieron a los pocos años, incluyendo la arquitectura, no tuvieron mayores estudiantes, ¿no? Esa escuela luego fue cerrada en el año 1904, se incorporaron los estudios a la UCB, y luego ella fue la que tras un breve de cierre de la universidad, otra vez es la universidad que conocemos en la actualidad. En ella se creó una escuela de arquitectura en el año 41, recogiendo todos esos estudios, y luego la facultad de arquitectura en el año 53, que es el que conocemos en la actualidad. Y bueno, vemos la imagen de las dos instituciones que en algún momento estuvieron de alguna manera aliadas. A la mano izquierda, la universidad, y a mano derecha, la Escuela de Bellas Artes, que era la que brindaba en un principio los cursos específicos de arquitectura a los estudiantes de arquitectura en la UCB y en la Escuela de Ingeniería en un principio. Y bueno, yo también dividí ese periodo, esa tradición en 3 periodos: periodo formativo, que es cuando se creó la carrera, hasta que se cerró la Universidad Central, que es del año 1895 al año 1924. Y realmente tuvo muy poca aceptación en la carrera, al igual que los estudios de especialización de ingeniería dentro de la sociedad venezolana. Solo hubo 7 egresados en ese periodo, que son casi 30 años, ¿no? Un poco más. Y hubo, bueno, 7 egresados que recibieron el título de arquitecto, casi todos a finales del siglo XIX, entre 1898 y 1903. Ahí vemos dos de los últimos: Alfredo Jan López y Guillermo Pardo Sublet, que por cierto Guillermo Pardo Sublet se dedicó luego al urbanismo. Ujú. Ah,
Orlando, se nos fuiste otra vez. Hay un periodo de transición, esto se revalida de título obtenido en el exterior. Orlando. ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? Sí, Oh, ok, porque se me volvió a caer la señal. ya. Ahí. Ok. Bueno, sigo rápidamente. Lo cierto es que entonces ya estamos entrando. Ajá. ¿Ve la presentación? Sí, sí. Ok. Bueno, ya estamos entrando a la recta final, que es cuando se creó en el año 44 la carrera de arquitectura. Otra vez, realmente fue como un reinvento, ¿no? Una recreación. Eso fue en el año 41. A ver. Hubo un problema en el año 41 con esa promoción que se inscribió. Realmente al final del primer año habían 70 inscritos. Ahí todos al final se cambiaron a ingeniería. Hubo un problema ahí con esa primera promoción. Curiosamente, en los libros de lo que menciona la historia reciente, que ahí solamente hubo reválida, pero lo que pasó es que fracasó nuevamente la carrera. Y yo creo que una de las cosas que sucedió en ese momento es que se siguió muy cerca la tradición politécnica que venía desde el siglo XIX y prácticamente los estudios eran muy parecidos a los de ingeniería. El componente de arquitectura era algo muy poco y al final de la carrera. El año básico era prácticamente igual a la ingeniería y lo que pasó es que todos los que querían estudiar realmente arquitectura por su componente artístico, me imagino que se sintieron decepcionados, se retiraron de la carrera y todos los que estaban, los que lograron aprobar se cambiaron a ingeniería civil. Entonces esa fue una promoción fantasma que no existió el año 41. En el año 44 hubo una revisión del pensum y sí se introdujeron temas de arquitectura en todos los años, en todos los niveles del curso, que eran 4 años. Y ese es lo que llamo entonces el periodo de consolidación, es el 44 el actual, donde se hizo entonces la revisión del pensum y hubo por fin una primera promoción con 7 egresados, que es la que se considera la primera promoción de arquitectura de la UCB. Bueno, lo cierto es que a partir de ese momento sí hubo toda una trayectoria de egresado, se consolidó la carrera y se volvió a formular un gremio. Y se fue la creación en el año 45 de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, una vez que se vio que sí iba a haber unos egresados y había un número importante de arquitectos e incluso de ingenieros que habían revalidado el título y que había muchas posibilidades, mucho futuro en la Venezuela de ese momento, ¿no? Bueno, ya creo que con eso cierro y lo que sí quería enfatizar es eso, que habían esas 4 tradiciones que durante mucho tiempo, incluso hasta los años 40, estaban superpuestas buscando una hegemonía, ¿no? Y eso se da sobre todo a partir de los años 40, cuando se consolida la que ya en otro resto del mundo se estaban consolidando, que es la especialización profesional universitaria, vamos a decir profesional. Bueno, muchas gracias. Eso es básicamente el trabajo. Gracias, Orlando. Gracias. Yo le había pedido al profesor Lorenzo González, director Sí, bueno, yo creo que si quiere Lorenzo dar unos comentarios sobre esto para cerrar, ¿no? Comentarios muy breves, por supuesto, y después abrir el derecho de palabra. Ya de hecho creo que el profesor es que yo tengo... de la Simón Bolívar había pedido para preguntar algo, pero si quieres, Lorenzo, comenzamos algo de 5 minutos. Sí, Vale. Ok, yo tengo aquí un chat. Voy a ver. Lorenzo, ¿puede decir algo? Y mientras yo reviso el chat con las preguntas y comentarios. Bueno, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, en realidad creo que este es un trabajo sumamente interesante. A mí en realidad me ha servido para entender muchas cosas y al propio tiempo de entenderla y pertenecer, por supuesto, al mundo de la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas de urbanismo y arquitectura, desentrañar, yo creo que es una de las cosas más interesantes, cómo llegan las profesiones a la universidad. Es decir, cómo se produce ese proceso de legitimación de una disciplina que se convierte en profesión. Probablemente la arquitectura es una de las más difíciles. Allí se ve a través de esos cuatro momentos
cómo se va encadenando, sobre todo con algo que se pudiera decir que es la oferta y la demanda, la oferta y demanda de unos saberes. Y si uno analiza en paralelo, como ha venido haciéndose en este trabajo, la relación de la industria de la construcción o de los procesos constructivos y como demanda de unos saberes y de unos llamemos profesionales o artesanos o artistas en otro momento, o unos técnicos en otro instante, evidentemente se tiene que producir una relación con el mundo de las academias o el mundo en donde se produce ese intercambio de conocimientos. Lo que siempre uno se pregunta es si hay sincronía entre esa oferta y la demanda, que es lo que queda por saber. O sea, es decir, en determinado momento, pensemos en nuestro contexto, cómo procede el desarrollo de estas disciplinas, el caso de la arquitectura, pero evidentemente en el caso del urbanismo lo es también, para poderse adaptar a esas condiciones del mundo de la construcción y del contexto general de un país. Eso yo diría que serían los principales comentarios que quería hacer sobre la presentación. Gracias, Lorenzo. Orlando, tú revisaste Sí. el chat y Sí, bueno, estoy tratando de revisar aquí yo sé y que el realmente no profesor veo Sanabria alguna. había pedido había levantado la mano. Ok, a ver, es que no veo cómo darle el derecho a palabra. Ya voy a buscarlo Aquí, acá. Ajá. ya lo vi, ya lo vi, Ok. ya lo vi. El profesor Alfredo. Ajá. Oye, Alfredo, aquí está. Creo que ya Alfredo tiene el derecho a la palabra. A ver. Alfredo. ¿Me escuchan? Sí, Orlando. sí, Oye, sí, te escucho. acá. Te escucho, Alfredo. Gracias, bien. Interesante ¿Tú? la ponencia. Yo te mandé una pregunta por el chat y bueno, Sí, pero no la veo, la verdad que. te la voy Ajá, a leer. O sea, te ok. pregunto que temporalmente, ¿dónde se insertan los doctores en ciencias físicas y matemáticas graduados en UCB, Sí, de muchos de los cuales he visto exacto. fotografías de ellos allí, como arquitectos y bajo qué modalidad se Sí, implican sí. ellos profesionalmente en el ejercicio de la disciplina, tanto como Sí, sí, arquitectos cómo como no. ingenieros? Sí, sí, cómo no. Mira, creo que el doctorado en ciencias físicas y matemáticas fue a finales del siglo XIX y sobre todo los principios del siglo XX, casi que hasta los años 30. Y básicamente era como una respuesta a una necesidad de que había que estos personajes tenían que ser toderos. Según leí por ahí, algunos de estos ingenieros decían, bueno, yo soy ingeniero, pero nosotros nos daban el título de doctor en ciencias físicas y matemáticas porque nuestra carrera era tan integral que implicaba la ingeniería civil, la ingeniería, la arquitectura, incluso parte de cosas de ingenierías eléctricas, o sea, habían varias disciplinas que se imbricaban ahí. Entonces, ellos no eran especialistas en algo, sino que eran unos generalistas, justamente por el tema de que la demanda no permitía ver que hubieran especialidades. Y eso prácticamente hasta los años, casi que hasta los años 30, ellos tenían muy claro que ellos no podían generar especialidades porque no iban a tener la demanda. Y entonces, y otra cosa que había en la universidad era que la universidad solamente, sobre todo a principios del siglo XX, solamente otorgaba el título de doctor en todas las disciplinas. No entregaba ni el licenciado ni un título intermedio, sino que iba directamente al doctorado. Y entonces decir que va a haber un doctor en ingeniería era como raro, me imagino. Entonces por eso ellos prácticamente eran unos científicos que sabían de todo y sabían aplicar ese conocimiento. Esa es una de las explicaciones que he escuchado sobre eso. De todos modos, pareciera también que la universidad era muy reacia a permitir la entrada a disciplinas que no fueran, entre comillas, científicas, que solo fueran de aplicación. En un principio le pasó a la medicina, que cuando llegó Bolívar hizo las reformas, permitió que la medicina fuera una de las disciplinas de la universidad, pero luego pasó con la ingeniería también. Y por eso Guzmán fue el que obligó a que la carrera se metiera en la universidad, que era como reacia a recibir a una carrera de aplicación, no una carrera entre comillas científica. ¿Sí? Y bueno, lo Orlando, que tú me dices de cómo era el ejercicio, ¿no? Bueno, ellos eran los que podían tener el derecho a inscribirse en el Colegio de Ingenieros, que fue creado en el año 20, en la década del 20. Los doctores en ciencias físicas y matemáticas eran los que en la práctica eran los ingenieros que necesitaban esa agremiación para poder ejercer la profesión a partir de la creación de la ley. Incluso los arquitectos también, que era una carrera que existía, pero que no había muchos, también tenían la obligación, según la ley, de inscribirse.
y eran los que podían ejercer esas disciplinas. Pero muchas gracias. Sí, No, gracias a ti. a ti, Alfredo. Tenemos Eh, unas preguntas, Orlando, de los sí, profesores Tomás Estraca, Alfonso Arellano y Roger. ajá, No sé si las estás viendo. sí, sí. Ajá. Mira, ajá, Tomás pregunta que si los profesores de la Escuela de Arquitectura, ¿dónde salieron? Casi todos ellos habían estudiado en los años, cuando se creó o recreó la carrera en los años 40, casi todos ellos eran venezolanos que estudiaron en el exterior, o eran extranjeros que estudiaron arquitectura en el exterior y habían emigrado a Venezuela. Y ellos habían logrado en muchos casos hacer la reválida del título, que justamente fue entre los años 30 y 40 que hubo esa política. Y bueno, en ese caso, sobre todo en las materias que eran específicamente de la carrera, ¿no? Pero las demás materias, por ejemplo, de construcción, de estructura, matemática, todos ellos eran ingenieros civiles. Por ejemplo, está el caso de Cipriano Domínguez, que era un doctor en ciencias físicas y matemáticas, él era el profesor de topografía. Él era ingeniero, era un doctor en ciencias físicas que daba en la escuela, era arquitecto incluso como ejercicio. Su ejercicio fue básicamente la arquitectura y entró como profesor. Otro era Luis Eduardo Chatein, que también era doctor en ciencias físicas y matemáticas, pero su vida fue profesional, fue como arquitecto, entre comillas, digámoslo así. Los dos al final hicieron como una suerte de reválida. En los años 50 se graduaron de arquitectos también y los graduaron sus primeros estudiantes que eran egresados. Entonces eso fue lo que hubo en ese momento, ¿no? Esa mezcla. Sí, no sé si habría... Tenemos creo que estabas respondiéndole en parte a Tomás. Creo que está Alfonso Sí, y el profesor Roger Martínez también. ajá. Oye, no veo aquí lo que ellos dicen. Las preguntas, ¿cuál quieres? La de, aquí tenemos en orden, la de Alfredo ya fue respondida. Ajá. Dice Alfonso, ¿encuentras relación entre formación del arquitecto y evolución del Estado en Venezuela? ¿Puede entenderse Sí, la precedencia de la formación del ingeniero en relación a esa evolución del Estado? Esto lo pregunta el sí. profesor Alfonso Arellano. Ok, no, muy interesante esa pregunta, porque de hecho yo me baso en una afirmación de un arquitecto urbanista, que era Víctor Fossi. Él dice que justamente el desarrollo de la profesión y de, tanto la profesión como del gremio se debe a la necesidad del Estado de generar edificaciones tanto educativas como sanitarias, ¿no? Hospitalarias. Y Víctor Fossi dice que esa necesidad fue la que de alguna manera promovió el desarrollo de la profesión, porque se necesitaban expertos que diseñaran y supieran más que todo de definición de espacio, más que de la técnica, ¿no? Que el ingeniero civil lo que sabe sobre todo es manejar la técnica y es el cálculo de la estructura. Y bueno, yo creo que sí, el Estado creció, tuvo la necesidad o el deseo de ser un Estado social y eso promovió la carrera. Y todo eso coincide en los años 40. Y yo creo que sí es muy importante el desarrollo del Estado y sobre todo ese Estado que quiere dar condiciones sociales a la población, que es tras la muerte de Gómez. Después que murió Gómez se dio ese proceso y que continúa en democracia, ¿no? Hasta hace poco. Orlando, el profesor Roger Martínez te pregunta, ¿habrás Sí, indagado acerca del contenido de los planes de estudio? ¿Cómo cambió en los sí, periodos? Contenido sí, curricular, cómo una no, vez utilizados en un plan de estudio, si lo hubo, ¿cuándo surge el tema urbanismo? Saludos. sí, cómo no, cómo no. Sí, bueno, también eso forma parte del trabajo, comparar los planes de estudio, porque una de las conclusiones es que el plan de estudio politécnico, o sea, de la Academia de Matemáticas, que luego fue de Ingeniería, que luego fue a la Central, se mantuvo muy parecido al plan de estudio de Arquitectura que se creó en la Escuela de Ingeniería y cuando comenzó en la UCB en los años 40, se mantuvo muy parecido. Digamos que las dos tradiciones se superponían también ahí. Y digamos que de alguna manera un arquitecto era como un ingeniero que sabía un poco menos de cosas, de elementos técnicos y sabía dibujar y diseñar, digamos un poco eso, ¿no? Pero era casi un ingeniero civil, digámoslo así. Y eso se transformó fue en los 40 y sí, a finales de los años 40 en ingeniería ya había algunos cursos ellos le llamaban saneamiento de poblaciones. Creo que eso fue a finales de los 30, comienzos de los 40, donde aparece esa materia, ese curso, que luego cuando se crea la carrera de arquitectura se llama urbanismo o algo sobre algo de ciudades, muy parecido al saneamiento de ciudades. Incluso había un tema que me imagino que tenía que ver con las instalaciones, que le llamaban saneamiento de edificaciones, que me imagino que tenía que ver con las instalaciones sanitarias, etcétera, y algunos equipamientos, ¿no? Para los edificios. Pero ya en los 30 estaba ese curso para ingenieros, saneamiento de poblaciones. Ok.
Ajá, por aquí tenemos una pregunta del urbanista Gonzalo Tobar. La Facultad de Arquitectura Ajá. crea desde un inicio como Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, sí, no, no, ni de broma. Digamos que un primer salto que fue casi revolucionario fue crear la escuela. Porque el problema de la escuela es que ella fue creada en el 41 y en el 44 la volvieron a desaparecer. Según la nueva ley que se creó, la ley de educación del año 44, desapareció la escuela inexplicablemente, pero probablemente tiene que ver con esa idea de que hubo una diserción muy grande y no hubo estudiantes, ¿no? Entonces la carrera se volvió a crear en el año 46, o sea, la escuela de arquitectura se volvió a crear en el año 46 y a partir de ese momento hubo todo un reclamo de los arquitectos para separarse de ingeniería, Mm. de la facultad de ingeniería. Y esa lucha, que yo no creo que haya sido muy complicada porque realmente los ingenieros estaban de acuerdo, de que la arquitectura se independizara con primero como una escuela diferente y luego como una facultad diferente. Eso se dio en el año 1953, 8 años después que se creó la escuela. Y ahí facilitó mucho también, fue fundamental el rol de un profesor que se llamaba Billy Ossot, que era otro doctor en ciencias físicas que se había dedicado también al ejercicio de la profesión de arquitecto, y él llegó a tener posiciones muy importantes dentro de la Universidad Central, y seguramente él fue el que influyó para que se cambiara la ley del momento, y fue la ley de educación del 53 la que creó las facultades de arquitectura, y eso fue lo que aprovechó la Universidad Central para crear su primera facultad de arquitectura. Luego vinieron otras universidades que también incorporaron carreras con facultad de arquitectura, y por cierto que una de las cosas que me sorprendió mucho fue que la que le siguió en ese camino fue la UCAP, que es justamente uno de los patrocinantes de esta conferencia. Creo que fue en el año 55, 56, ahorita no me acuerdo, creo que fue en el 55. La UCAP creó una escuela de arquitectura, que en ese momento fue dirigida por el profesor arquitecto Fruto Vivas. Tengo entendido que esa carrera, al final, la escuela la cerraron, pero hubo una primera promoción que se graduó 5 años más tarde, la única promoción de arquitectos de la UCAP. Y bueno, eso da para otra conferencia. Todavía estoy averiguando sobre ese tema, ¿no? Pero entonces la segunda fue una escuela, una carrera en una universidad privada. Y luego vinieron las demás en los 60, 70 y 80. Ya. Apareció aquí unos saludos a todos el arquitecto Emilio González. También se los Ajá. decimos. Y dice, me resulta curioso cómo en este proceso la formación del arquitecto se fue alejando de la rigurosidad del hecho constructivo y se fortaleció el Sí, aspecto estético mediante el énfasis en el sí, diseño. ¿Crees que eso sí. contribuyó a diversificar la imagen de la ciudad y sus edificaciones? Wow. Bueno, mira, sí, la cosa es que lo que, como decía el profesor Egbert, ¿no? Que hacía referencia a lo de las 4 tradiciones. Él enfatiza es que sobre todo, bueno, se diversificaron los temas arquitectónicos, ¿no? Porque hasta ese momento la vivienda, por ejemplo, es un tema que entra realmente en el siglo XX como un tema digno de la arquitectura. Antes eran los palacios y los edificios institucionales, ¿no? Era como los únicos temas dignos, eran edificios monumentales. En el siglo XX, como mencionaba antes, ¿no? Es la metropolitización y la masificación de la ciudad lo que determina que la vivienda sea un tema muy importante, la multifamiliar, unifamiliar, etcétera, ¿no? Sin embargo, como él dice, probablemente lo que podamos ver recientemente sea a lo mejor un acercamiento mayor hacia aquel enfoque artístico propio de las escuelas de Bellas Artes, contra las cuales se habían declarado en guerra las nuevas, digamos, los arquitectos vanguardistas, ¿no? Como Le Corbusier o Mies van der Rohe. Probablemente que ellos trataban de huir del formalismo y sobre todo al ornamento, ¿no? Por darle preeminencia al espacio y a la búsqueda de la funcionalidad, ¿no? Quizás haya un acercamiento mayor a ese enfoque artístico y bueno, habría que estudiarlo con más detenimiento, ¿no? Cómo otra vez otra tradición reaparece. habría que ver, ¿no? Y sí, definitivamente eso tiene su impacto en la manera de diseñar la ciudad y los edificios, ¿no? Probablemente ahora queremos más edificios más artísticos, más como objetos aislados que no se relacionan tanto con el contexto, ¿no? Quizás antes el contexto en la arquitectura academicista era muy importante, el edificio como su rol en la ciudad, como hito. Ahorita no sé cómo, ahorita como que más tendencia, digámoslo así. Ya. Pero sí, hay un cambio que hay que estudiarlo. Bueno, la conferencia de Orlando ha abierto el apetito por una serie de preguntas muy Sí, sustanciales, ¿no? sí.
Aquí Es que este es un tema demasiado amplio, interesante. El colega Sergio Bastos, Claro. que dice, durante su investigación se encontró con algunos vacíos en cuanto a la historia de la arquitectura venezolana. ¿Qué factores pudo encontrar que no hizo que se pudieran registrar en el momento? Me explico, en la historia de la arquitectura en Venezuela existe vacíos de información donde se hacen saltos notables. Hablamos, por decir, de arquitectura colonial, luego arquitectura republicana y después arquitectura moderna. Es decir, no se habla de transiciones o cómo se fue evolucionando en el proceso histórico. Sí, bueno, muy buena pregunta, porque ciertamente hay muchos vacíos y sobre todo, por ejemplo, yo veo que lo que hicieron los ingenieros arquitectos, sobre todo, por ejemplo, a principios del siglo XX, estos arquitectos que estudiaron en la Escuela de Bellas Artes, realmente de ellos hay muy poca información y yo he tratado de documentar todos los que cursaron ese curso, los que participaron en ese curso en la Escuela de Bellas Artes de Caracas, que son como 100, hubo como 100 ingenieros que hicieron ese curso, hubo algunos personajes que no se graduaron de ingenieros, hicieron el curso, bueno, casi todos ellos han sido obviados, ¿no? Y sobre todo, a mí me interesa mucho ahorita, en el trabajo me saltó el interés por estudiar a ingenieros, por ejemplo, los doctores en ciencias físicas y matemáticas, muchos de ellos en los años 40, que se graduaron en los 30, en los 20, en los 40, hicieron arquitectura, y por lo menos en Chacao hay muchos edificios que uno cree, bueno, no, eso lo hizo un ingeniero que no sabemos quién es. Bueno, muchos de estos ingenieros civiles que eran ingenieros arquitectos hicieron esos edificios en los años 40 y todavía trabajaban en los años 50. Yo creo que y ellos son los que llenaron a la ciudad de edificios y los que hicieron realmente la ciudad. Y los primeros arquitectos que se graduaron en las promociones de la facultad, ya son de los años 40 y 50, prácticamente ellos hicieron, no hicieron, por lo menos en los cascos tradicionales, no fueron los que llenaron edificios, sus edificios, no son sus obras, son de ingenieros civiles, ¿saben? Que hacían esa doble tarea. Yo creo que hay que investigarlos y sacarlos en la categoría de arquitectura anónima. Esa es una de las tareas, pues, que creo que me saltó a la vista en el trabajo, en la investigación. Ajá. Por no hablar de la arquitectura colonial y, bueno, y la del siglo XIX, que también hay muchos ingenieros. Claro, el problema es que comparado con lo que sucedió a mediados del siglo XX, la magnitud de las obras, la parte del, digamos que el elemento cualitativo es incomparable, ¿no?, con la cantidad de obras que se hicieron antes de los años 50 en Venezuela. Y eso probablemente es una de las cosas que ha inhibido la investigación, y no hay mucho testimonio, mucha documentación. Ese es un gran problema que los historiadores conocen, ¿no? Es bastante difícil investigar por la calidad de los archivos y no hay mucho material disponible. Pero sí, hay un gran vacío. Saltos. Hemos dado el derecho a las preguntas que están formuladas como tales. Hay también, valga hacer notar, unos comentarios muy interesantes en el chat, ¿no? Que los pueden compartir todo. Quizá Orlando después puede responder, por ejemplo, al profesor Germán Guía, que está haciendo un comentario allí sobre la arquitectura militar, ¿no? Venezuela tiene un enorme vacío. Las fortificaciones coloniales nos dejaron un vestigio. Tal vez el ejemplo más significativo de la aplicación matemática, ahí está, ¿no? Como impulsor de la ciencia militar en el siglo XVII. Sí, no, totalmente. Está representado en la actividad castrense de Sebastián Lepretre de Bobin, quien se desempeñó como jefe de ingenieros del emperador Luis XIV. Ok, ustedes conocen, ¿no? El marqués Bobin. Sí, no, sí, bueno, eso. Ajá. No, muy interesante eso, porque también, si uno ve a ciertos periodos de la historia de la arquitectura, como era el periodo colonial, al principio del siglo XIX, el gran historiador de la arquitectura militar fue Graciano Gasparini, la arquitectura civil colonial, fue Graciano Gasparini. Prácticamente fue el único investigador. Y evidentemente él solo no se dio abasto para desarrollar toda esa investigación, ¿no? Y yo creo que hace falta mucha. Incluso durante mi investigación me di cuenta que cuando llegó la guerra de independencia, hubo ingenieros venezolanos que se formaron, no sé cómo, pero se formaron aquí en Venezuela como ingenieros militares. A ver, algunos sí, había uno que se llamaba Iturbe, León de Iturbe, que él llegó incluso a hacer algunas carreteras. Cuando averigué, él hizo algunas carreteras en Valencia en plena guerra de independencia con Morillo. Bueno, todo ese periodo de la independencia, la actuación de ingenieros militares venezolanos todavía no ha sido tocada. Y todas las obras que ellos hicieron tampoco. Ahorita, gracias a Savisa y a otros, bueno, se ha comenzado a investigar a partir de 1830. Pero todavía la primera parte del siglo XIX está como los 30 años, 40 años primeros, están como en sombra todavía. Y es muy interesante el planteamiento del profesor Germán sobre eso, ¿no? Sí. Sí, hay otros comentarios. Sí, aquí falta mucho que investigar.
Claro, yo creo que Orlando podrá quizás responder ya personalmente, porque son personas pues conocidas Sí, directamente, ¿no? sí. Yo, como creo que se nos está acabando el tiempo, iba a hacer un comentario muy, bueno, agradecer a Orlando por la presentación y haber capeado el Sí. temporal de la internet de manera tan altiva, Oye, sí. entre No, y tanto, gracias también al público, porque bien fueron los hallarte, que ¿verdad? también aguantaron Pero el chapar. yo simplemente un comentario quizás un poquito ocioso, porque siempre estas referencias están de más, pero le he comentado a Orlando antes que para a nivel latinoamericano creo que hay dos trabajos interesantes sobre la emergencia del Ajá, muy bien. campo de la arquitectura, no ya solamente en términos Sí, académicos, sino como sí, oficio, que también lo combina este trabajo, por supuesto, pero con enfoques sí, distintos. Un enfoque, por decir así, sí. más cronológico, tradicional, del profesor Fernando Pérez Oyarzún en la Universidad Católica Ujú, de Chile, sobre la historia de la sí, arquitectura chilena en el siglo sí, XX, que por sí. supuesto trabaja mucho la obra, el gran diseño, la obra destacada, pero también se ocupa Ujú, muchísimo de la emergencia de los planes de estudio y partiendo también ujú, de las tradiciones academicista y ujú, tecnicista que ujú, Orlando ha revisado hoy. Y desde una sí, aproximación quizás más, podríamos decir así, más profesional, epistemológica, si se quiere, ujú, Luis Fernando González, ujú, de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, también ha hecho una obra pues, importantísima sobre la emergencia de la arquitectura en Colombia, ¿no? Por supuesto, hay en otros campos, pero se lo he ujú, comenzado a Orlando porque son trabajos sí, recientes. El de González ya fue correcto. publicado y el del profesor Pérez Oyarzún, de hecho, son varios tomos y está en curso. Y un comentario, Ujú, una ok. inquietud más personal, viene de la Ujú, más en el sentido, vamos a decir así, epistemológico. Yo nunca me atrevo, aunque tengo sí. tanta relación con los arquitectos por décadas de décadas, yo siempre digo que son como mis primos, ¿no? Porque no me atrevo nunca a meterme así en el terreno de la arquitectura, a pesar de que estudié en Londres en la Architectural Association y demás, pero siempre me da miedo porque sé que es un campo muy, muy minado. Pero tengo una duda Sí, más bien de corte epistemológico sobre el sí. término tradición que tú utilizas, ¿no? Porque a ratos utilizas tradición, Tradición. Ajá. a ratos modelo. Yo me Sí, imagino que, por supuesto, en la tesis sí, esto va a estar muy sí, desarrollado. Pero como inquietud sí, me queda el planteamiento, que seguramente tú los estás considerando, que en ese sí, sí. constructo, por decir así, de Ajá. tradición, quizás tradición a ratos Sí. me parezca más adecuado que modelos, dependiendo del periodo, ¿no? Pero Ok. entiendo que se están mezclando tanto aspectos técnicos del oficio, Sí, como tú bien dijiste, estéticos. sí, En ese sentido nos sí. está remitiendo un poquitico a una epistemología tomista o aristotélica, o sea, donde están encontrando raíces el oficio de la arquitectura, Sí, combinado con su componente sí, estético, sí. pero posteriormente entiendo que en esa tradición se va envolviendo un Ujú, componente institucional, lo cual sí, correcto. complejiza esa noción, ¿no? O Ujú, sea, porque sí, está esa bien. institucionalización a través de la Ujú, universidad le da una complejidad mucho mayor, ujú, obviamente en el siglo XIX y en el sí. XX, pero y ahí es que quizás donde pienso que habría que hilar un poquito más fino, seguramente ya en el discurso Sí, final de la tesis, porque si uno lo ve, o sí, sea, esa institucionalización universitaria, aunque sí, estuviera sí. ubicada en un contexto más de corte matemático o ingenieril en el sentido Ujú, matemático, en el 19 ujú, también está en el 20, o ujú, sea que uno podría decir en los dos momentos sí, ya hay un asentamiento universitario. Eh, sí. pero creo que el tema en el que tú dices después de la Segunda Guerra, obviamente ya Ajá. más con el modernismo funcionalista y este Sí, proceso de sí, correcto. internacionalización, claro, ahí entra a Sí. jugar a mi juicio también un elemento que ocurre en el urbanismo, por supuesto, y en campos como la historia urbana también, que es la Ujú, ujú, departamentalización, por llamarlo así, del sí, sí. conocimiento. Ujú, Entonces, tiene que ver ya ok. también con el hecho de que dentro de las mismas universidades se produce a rajatabla un proceso de especialización. Y esa Sí, especialización sí, conlleva, sí. claro, que ya el perfil del arquitecto que ya estaba sentado en la universidad va a ir cambiando de Ujú, sitio o mudando, y sí, tú lo sí. asocias a rato con el tema de las ciencias sociales. Bueno, claro,
se va complejizando, como ocurre Sí. con el urbanismo y la planificación, que en la Exacto. posguerra va cambiando Exacto. hacia la planificación. Pero es un tema fascinante. Sí. Lo que quiero advertir es cómo esa noción de tradición Ujú. en sí misma pienso que puede ser un aporte Sí. de la tesis. Tú a rato la llamas modelo. Sí. Es Sí. difícil, pienso, elegir el término, pero quizá me inclinaría más Sí. por lo Sí. de tradición, pero en dobles comillas realmente, porque Sí. está involucrando muchas dimensiones, no solamente Ujú. profesionales, Correcto. estéticas, sino también epistemológicas e institucionales, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, bueno, es que el mundo incluso este autor, epistemológico Dreckberg, es rico. ¿Perdón? sí, el autor que yo manejaba, del que fue el que me motorizó a organizarme de esta manera, él lo llama también puntos de vista de la profesión o Mm, enfoques. mm, Y él mezcla eso, la práctica, cómo la práctica luego se refleja de alguna manera en una enseñanza, para perpetuarse su propia práctica, ¿no? mm, En ese aspecto. claro, Y bueno, por cierto que cuando sí, tú también mencionas eso, que al final la departamentación de la universidad, la institucionalización, como que también reacomoda mucho a la disciplina al final, ¿no? ¿Sabes que cuando se creó la Facultad de Arquitectura, la ley de universidad del momento, que es el 53, no permitía que hubiera una sola escuela en una facultad? exacto. Entonces, el artilugio que me pareció que se creó fue que esa facultad iba a ser de arquitectura y de urbanismo. Y cuando una vez se pensó en formar un instituto de urbanismo, aunque eso al final tardó, pero digamos que el urbanismo fue el socio que se encontró para poder transformar esa escuela en una facultad. Y eso es también una de las cosas que yo voy tratando de especular, que el nacimiento de la arquitectura le debe también al urbanismo. Claro, Fue su justificación y su aliado, digamos, para claro. tener esa autonomía disciplinar. Claro, Sí, exacto. Eso en el extremo, por decir así, de la institucionalización y de la sí, departamentalización, que también, como tú exacto. dices, conlleva problemas legales. Sí, Exactamente. exactamente. Y Ujú. si uno se va al otro extremo, digamos, al inicio en sí, que lleva más a lo epistemológico y a lo histórico, no es Sí. menor el problema epistemológico que, como tú bien sabes, plantea François Ujú, Schwey en la regla y el ujú, modelo. En la regla y el ujú. modelo, en el sentido de que, claro, ella lo plantea para los textos instauradores de la Ajá. arquitectura. Ok. Y plantea allí un problema epistemológico fundamental que lo hemos discutido, es que, claro, en arquitectura la teoría surge, lo que se conoce como teoría de arquitectura es en buena Ujú. medida una preceptiva para la práctica y para la técnica, Sí, que es un problema común sí. con el urbanismo. Que, claro, en urbanismo en un Ok. grado mucho más elaborado y posterior y menor, pero es el mismo problema epistemológico. Tu teoría es una teoría Ok. que se formula como para la práctica. Y entonces tienes que después rescatar otros Exactamente. objetos teóricos que conllevan al dominio Ujú. estético. Entonces, por eso digo que es Exacto. fascinante todo ese constructo inicial. Me imagino que tendrá un capítulo en la tesis sobre esas tradiciones. Sí, Creo sí, que está sí. llamado a ser uno de los Ajá. aportes de la tesis, ¿no? Bueno, No, y te agradezco esa referencia a Chua, que todavía no lo he manejado, la verdad. creo que sí puede ser interesante el de Sí, los textos instauradores, porque yo lo utilicé desde el urbanismo hacia la arquitectura, pero creo que da un ok, terreno común allí en donde hay problemas epistemológicos fundamentales. Creo que ok. nos cerraron ya. Ah, bueno, sí, pues ya estamos en la hora, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por la asistencia, fue masiva realmente, Sí, muy rica las intervenciones. sí, la verdad. Muchísimas Bueno, gracias a todos, será ¿verdad? hasta la próxima. Vamos a ir trabajando desde la Academia de la Ingeniería y del Hábitat con este ciclo de conferencias que en principio van a ser los segundos jueves de cada mes. ¿Ok? Ya Ujú, les iremos ujú. avisando. Sí. Ok, bueno, aquí perdí ya la visión. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas Ok, gracias. gracias a todos. Saludos. Ujú. Wow.